Bien, sean todos bienvenidos una vez más al podcast de Mike. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante y bueno, esperando primeramente que esté bien donde quiera que esté. Y aquí seguimos pues transmitiendo desde el consultorio, que son estas áreas que ven atrás. Delante pues puedo ver yo nada más, pero hay muchas más cosas que ver aquí. Lo importante, después de todo, es que el tema de hoy se desarrolle de una manera plena, que no sea tan fastidioso, tan largo. Aunque hay temas que son necesariamente importantes que uno pueda extenderse, pero lo importante es como decía John Maeda, ¿sí? Creo que ese era el apellido. Yo siempre estoy aquí deliberando entre los nombres de cosas, de personas que he leído. Hay una cosa interesante de las personas, ¿no? Que aunque usted no las conozca, aunque se hayan muerto y nunca la haya conocido, estas personas dejan huella que uno puede leer, puede observar algún discurso ahora con el internet y puede quizás hasta tener la ilusión de que conoce a esta persona cuando uno ha leído. Y es importante porque según este análisis que siempre se hace y a veces ni se hace, pero inconscientemente ocurre, tiende a ocurrir de todas maneras en el acto de uno interactuar con el otro, la otredad, como lo llamaba así este autor también, que más adelante le voy a hablar de él quizás en otro tema, muy probablemente, Levinas, y también, aparte de él, Dussel, Enrique Dussel, creo que también habló de la otredad, aunque él habló de la alteridad, que tiene que ver con lo mismo. En cuanto al discurso del otro, haciendo alusión a una frase de Jacques Lacan, ¿sí? El otro que uno le lee del otro, ese referente que uno tiene siempre cuando uno tiene ese bagaje de información que siempre viene del discurso del otro. Pero ¿qué tal cuando ese discurso del otro, que es un acto inconsciente, cuando nos nutrimos de él, siendo que nosotros no tenemos por nuestra propia cuenta digamos, este bagaje del habla que viene del discurso del otro, porque nuestra lengua está ya, como habíamos hablado en un podcast anterior, y si no, pues le invito nuevamente a que se suscriba, a que vea los temas que tenemos aquí, y tiene que ver con esto que decía eh, el autor mencionado anteriormente, que es el amigo Nietzsche, ¿sí? Y mire como ya uno le dice cercanamente como que si fuera tan amigo de uno. La verdad es que murió hace mucho, hace muchísimo, creo que 1900, si mal no me falla la memoria. Y bueno, lo cierto es que Nietzsche hablaba del ejército móvil de metáforas, ¿recuerdan? Y la verdad es que este ejército móvil, estas metáforas, estos que forman parte de nuestro vocabulario, dependiendo de la lengua, de todas maneras ya están en el contrato social y uno va allá y se apropia de él. Pero este Nietzsche, que se considera también, es considerado, hay un autor que habla de el maestro de la sospecha, ¿sí? Este autor, que es Paul Ricard, es francés, él hablaba, aquí abajo tengo algo que les voy a leer, esto sirve de anticipo, ¿no? Porque partiendo de Nietzsche, que es uno de los que Paul Ricard, ¿verdad? Le atribuía que era el maestro, uno de los maestros de la sospecha, él habla de tres, ¿sí? Él habla de tres, habla de también de Marx, Karl Marx, bueno, ya dije que Nietzsche, y el otro, el tercero, es nada más y nada menos que Sigmund Freud, ¿sí? El psicólogo, psicoanalista, ¿sí? Está este psicoanalista, que es Freud, está este hombre archiconocido por la izquierda, ¿sí? Hablo de la izquierda no por un golpe de izquierda, sino de estos movimientos de izquierda
que tienen que ver con el socialismo, el marxismo. Karl Marx, ¿sí? Es un filósofo también. No me voy a extender mucho, pero sí es necesario que yo puntualice esto para saber de que sí, él es economista, pero también es psicólogo. Marx, que es un prolífero escritor, vanguardia para muchos movimientos, como les decía, socialistas, comunistas. Pero lo cierto es que tiene un análisis interesante sobre cómo es la vida en sociedad y habla sobre esta cuestión de más allá que no podemos ver y quién es el que mueve los hilos y tiene que ver con el capitalismo, el poder que está detrás. Pero el lenguaje también, como Nietzsche decía, Nietzsche es filólogo, ¿sí? Habla de la interpretación en cuanto a esta área de la filología de las lenguas antiguas. Bueno, por eso fue que él desentrañó, mejor dicho, el griego y de los griegos todo lo que tenía que ver con Aristóteles, a quien le cayó a martillazo, ¿sí? Ahora, en cuanto a toda esta cuestión judeocristiana, como él lo llama, ¿sí? Él prácticamente hizo una desconstrucción, usando un término de Derrida. Y esta desconstrucción dio con una sospecha. Por eso el maestro de la sospecha tiene que ver con no estar completamente seguro, y es más, es bueno estar completamente consciente, ¿sí? Que hay algo que está detrás, que subyace, y que tiene que ver con quién es el que pone las reglas. No estamos diciendo que las reglas sean malas, ni mucho menos. De hecho, es una contención y se institucionaliza, ¿sí? Y por tener esta cuestión previa de donde tú llegas y tienes que asumir las reglas, es por lo que hay que convivir con ellas. Dentro de este contrato social implica que te adaptes. Puede que tú estés o no conformes con las reglas, pero es lo que hay y probablemente porque es una voluntad de poder, ¿sí? Una voluntad de poder es un término de Schopenhauer, ¿sí? Pero este Nietzsche leyó a Schopenhauer. Y también hay que decir que esta cuestión tiene que ver con las reglas, la gramática, pero también con el status quo constituido, ¿sí? Lo que tiene que ver con el marco en el cual nos desenvolvemos, el ambiente que ya tiene reglas previas, fijas, de las que no podemos cambiar, sino si nos rebelaríamos a estas reglas, si nos rebelamos a estas reglas, probablemente nos pudieran aniquilar. No solamente porque también hay esa probabilidad de que nos aniquilen físicamente, sino que también nos aíslen. Es decir, si tú no cumples las reglas dentro de una institución, por ejemplo, muy probablemente termines, bueno, siendo que no te adaptaste, te dejan fuera. Y es algo que no queremos. ¿Qué hacer? Y es aquí donde este tema empieza a ser un tema relevante. Vamos a ver si esto sigue grabando. Hasta ahora está grabando perfectamente. Pero hasta el final, espero que sí. Sí, son reglas constituidas, incluso en YouTube. Y bueno, hablo de YouTube porque es de donde yo publico o pretendo hacerlo, este video también. Hay reglas, ¿no? Uno tiene que estar allí como caminando sobre cascarones, ¿sí? Y estas reglas constituidas nos superan y no podemos hacer nada para cambiarlas, o por lo menos no por el momento. Quizás nuestras ideas y nuestra inconformidad no sea exactamente la manera inteligente por el momento de exteriorizar todo nuestro descontento. Simplemente tenemos que, como dirían por allí, en otros lugares del mundo, tenemos que bailar pegado con eso, ¿sí? Tenemos que bailar al ton que se está tocando.
Si si esas son las reglas, entonces tendríamos que, vamos a poner, supongamos, una cultura tiene sus reglas. Hay una cultura institucionalizada. La lengua, como ya vimos, es necesaria, pero también es un corsé. Es decir, tiene unos límites. Y dentro de esos límites es donde está ocurriendo la acción. Yo no me puedo quedar por fuera. Yo tengo que seguir adelante y muy por encima de si estoy o no de acuerdo. De hecho, muchas personas están en trabajos que no necesariamente son de un placer absoluto, no son de su agrado, pero saben que mientras estén allí, ¿sí?, tendrían que asumir las reglas. Si no lo hacen, porque no pones las reglas, probablemente termine mal las cosas para ti. Y como no quieres eso, fíjese, no quieres ser hay una expresión que aquí la tengo que es kamikaze. Un kamikaze es una persona suicida. Ese término es japonés. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, especialmente, no sé si en la Primera, pero estoy seguro que en la Segunda Guerra Mundial ellos eran unos aviadores que se inmolaban, ¿sí? Ellos mismos en vista del descontento que tenían, obviamente, con el enemigo, que lo veían de aquel lado, ellos se inmolaban en el sentido de que eran suicidas. Eran los kamikazes. No queremos ser kamikazes en relación a explotar y demostrar nuestro descontento en una revolución, sino más bien estar calmados. Y precisamente este es el tema en cuestión y cómo la disimulación honesta, ¿sí?, esta cuestión tiene que ver con un libro de un autor poco reconocido, digamos, no se hace tanta referencia de él, y que aquí se me movió esto un poquito, déjeme poner esto en su nivel óptimo, ¿sí? Es que tengo aquí abajo el mouse, yo mismo soy el que me grabo, aquí no hay más nadie, casi nunca. Al menos que vengan personas y sé cuándo no van a venir porque yo atiendo por cita, pero quizás alguien pueda venir e interrumpir. A veces hacen ruido arriba, hoy parece que no, menos mal. Y bueno, estoy cerca de una avenida donde hay un parquecito, por tanto a veces hay ruidos que me desenfocan un poco, ¿sí? Pero ahorita era porque se me estaba cayendo el mouse que tengo aquí sobre mis piernas mientras estoy grabando. Pero bueno, retomemos el tema para que no se nos esté olvidando y nos desenfoquemos del tema en cuestión. El tema en cuestión, como usted sabe, tiene que ver con dos palabras que parecen sinónimos. Es simular o disimular, ¿sí? Y el autor que les decía, que no es alguien tan relevante porque no se cita mucho, ¿sí? No estoy diciendo que no sea importante, de hecho para mí es súper importante para este tema, pero si usted busca en internet las citas, por ejemplo en Google académico, ¿sí? Google Scholar Google, usted puede ver de que no es un autor citado. El libro sí es interesante de leerlo. Yo voy a leer aquí ciertas fracciones de este libro, pero antes voy a seguir diciéndoles qué tiene que ver con este tema relacionado con este autor, que ni siquiera lo he mencionado. Se llama Torquato Aceto. Esto es italiano. Y claro que es italiano, pero no de ahorita, de la antigua Roma, ¿sí? Y el tema en cuestión, como les decía, está directamente relacionado con esto. Es más, fue porque leí esto, claro, no lo leí recientemente, hace mucho ya sabía del tema, pero me encontré nuevamente con esta joya y bueno, quería compartirla con ustedes. Resulta que tiene que ver con la disimulación honesta, o en italiano, y me disculpan los que hablan italiano, y los italianos específicamente, que es su lengua materna,
pero el tema se pudiera decir la dissimulazione honesta, ¿sí? En italiano. Es un esfuerzo, por decirlo en el idioma de origen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a estar leyendo aquí. Y es positivo, exactamente, es positivo a veces y en ocasiones conveniente en medio de una situación hostil de la que no estamos de acuerdo, pues habría que, ya que no podemos cambiar el status quo, estar allí y tampoco queremos provocar una revolución que nos termine aniquilando, prácticamente un acto suicida. No queremos hacer eso. Entonces, disimular es la mejor opción. ¿Disimular es positivo o es negativo? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? Alguien disimula. Aquí dice que es un acto honesto, para empezar, entendiendo que el tema o el título del libro en cuestión de Asceta es la disimulación honesta. Este libro es de 1641. Estamos hablando de la antigua Roma, 1641. Pero sí se ha traducido y ha perseverado estas ideas hasta nuestros días, como muchas cosas que tenían que ver con los griegos, los romanos, que fueron los que sucedieron a los griegos. Una vez que ellos caen como potencia, Roma, el Imperio Romano, se quedó con todo eso que tiene que ver con su cultura y bueno, prácticamente heredó la cultura griega. Prácticamente no, efectivamente así es. ¿Sí? De todas maneras tiene que ver con la cultura occidental. Por eso es que hasta nuestros días estamos hablando de esto, que bueno, es un libro viejo pero muy actual, por lo que vamos a ver y nos vamos a ir dando cuenta a continuación. Porque yo voy a leer porciones de este libro y después voy a ver el por qué es disimular algo positivo en ocasiones conveniente y hasta lo más inteligente. Dice que disimular es mentir. ¿Es un equivalente? ¿Qué piensa usted desde aquel lado? Pues no, es algo honesto. Toda representación discursiva tiene un límite y un encuadre y tiene una voluntad de poder, como les decía. Y esto, pues, lo desentrañó Nietzsche, ¿sí? Friedrich Nietzsche. Ahora, por detrás de esta hay una intencionalidad y hay alguien que mueve los hilos. Entonces, es bueno saber que estos valores, estas leyes, normas, esta institucionalidad procede de alguien que efectivamente diseñó esta estructura y quiere que se mantenga el status quo. Pero la cuestión está no es en qué y cómo es esta cuestión de la voluntad de poder. Lo bueno es saber que existe, que está institucionalizado, de lo que formamos parte y no precisamente somos una persona que tiene el poder para cambiarlo. Pero entonces sí nos preguntamos, no tanto en cuáles, qué y dónde están las reglas, sino la pregunta, la verdadera pregunta, la importante pregunta es ¿quién pone las reglas? ¿Quién mueve los hilos? ¿Sí? Entonces, en cuestiones del lenguaje, ¿sí? Que es como se terminan, digamos, solidificando, ¿sí? Fosilizando, usando esta expresión, y encorsetando las reglas, ¿sí? Y en adelante será la forma de actuar siguiendo ese marco conceptual, ese discurso dominante, si se quiere, esa hegemonía. Que, ojo, no estoy diciendo aquí de que hay que rebelarse, todo lo contrario. Hay que adaptarse y probablemente inteligentemente sin que esto signifique ser una persona completamente sumida, sumisa o hasta alienada, ¿sí? Alienación
tiene que ver con dejar de pensar por nuestra cuenta, ¿sí? Tenemos libre albedrío y esto siempre será algo que es una tendencia, tener nuestras propias ideas, pero en el acto de convivir no pudiéramos nosotros imponer nuestras ideas a otros, pero ¿cómo no dejar que otros sí la impongan sobre nosotros? Sin que esto signifique una rebelión y ser, como usamos la expresión, kamikazes, suicidas. Tendríamos que aplicar, y es aquí donde es esto interesante, ser personas de carácter, vamos a decir, que sí tenga sus propias ideas en cuanto al pensamiento crítico, que sí tenga su descontento, digamos, en el sistema del que formas parte, pero que inteligentemente no te vas a, digamos, dejar que esto dicte y sentencie todavía mucho más quién eres, sino más bien vas a estar allí, bueno, siguiendo estas reglas, pero muy conscientes de ellas. No estás allí de una forma inconsciente. Entonces, disimular es lo que debes hacer. Decíamos que más bien es un acto inteligente. Mire cómo dice parte de este libro que le voy a leer a continuación. Bastará discurrir sobre la disimulación de modo que sea comprendida en su sentido sincero, no siendo otra cosa la disimulación que un velo compuesto por tinieblas honestas y respetos violentos, de lo cual no se produce lo falso, sino que se da algún descanso a lo verdadero para demostrarlo a su tiempo. Entonces, era lo que le estaba diciendo. Tiene que ver con, no es un acto violento, ¿sí? Es un silencio, ¿verdad? No taciturnio tampoco, pero sí que, bueno, yo tengo que decir todo este poco de cosas para demostrar mi descontento. No, yo lo tengo que decir, ya van a saber quién soy yo. Y que eso más bien termine siendo contraproducente. No deberíamos hacer tal cosa, ¿no? Ojo, yo cuando hablo de cosas aquí que tienen que ver con estos libros y todas estas ideas, uno pudiera o no estar de acuerdo con esto. Yo solamente lo traigo a colación, como un tema importante, quizás no como un tema central o como algo que usted deba hacer o que yo deba hacer. Solamente que nos invita a razonar y a pensar, solo eso. Pero sí, yo veo bastante razonable de que, y bueno, creo que tenemos una racionalidad compartida como para llegar a las mismas conclusiones, y es que no deberíamos estar sacrificando nuestro, vamos a decir, bienestar dentro del malestar que estamos sufriendo, ya que si no tenemos algo mejor, es como Tarzán, ¿verdad? Si tú te estás balanceando sobre esta cuerda, este bejuco, sobre este árbol, ¿sí? Ya tendrías que tener a la vista dónde está la siguiente cuerda, ¿eh? Porque si no, usted va a caer al suelo precipitosamente. Y si lo que tienes es esta cuerda y no tienes otra a la vista, mejor será que te asegures en esta cuerda lo mejor posible. Por lo que dice aquí, ¿no? Es quizás con el tiempo que se demostrará tus razones, pero quizás por el momento es mejor callar, es mejor disimular, ¿sí? Sigue diciendo, la disimulación es la acción de no hacer ver las cosas como son. Se simula lo que no se es, se disimula lo que se es. Cuenta Virgilio en Eneas, en su inmensa congoja, finge el rostro esperanza. Este verso contiene la disimulación o la simulación de la esperanza
Y ahora sí, y la disimulación del dolor. ¿Sí? Entonces, es lo mismo simular que disimular. Bueno, tú simulas lo que no eres y disimulas lo que eres. Es decir, no te precipitas a mostrar tu descontento, aunque lo tienes. ¿Sí? Entonces, digamos que disimular es positivo, en el sentido de que tú lo que estás haciendo, usted lo que está haciendo es no dar riendas sueltas a sus emociones. Aunque están allí, usted se las reserva para sí y es lo más inteligente para no caer en contradicciones y provocar una polémica insalvable que al final termine afectándole. Sería un acto estúpido que afecte al sistema del que forma parte, aunque no está contento con lo que ocurre y está consciente y no está siendo una persona que, porque está consciente justamente, no está trabajando por la conciencia del otro, sino que usted mismo, usted misma está clara de las cosas tal cual como ocurren. De modo que, siendo el caso, no está en un sumidero de alienación. ¿Sí? Esta palabra es interesante y no tiene nada que ver con una postura rebelde ante el sistema constituido. Porque después de todo es lo que tenemos. ¿Sí? Uno pudiera estar o no de acuerdo, una vez más, pero tendrías que considerar si tiene a la vista algo mejor. Si es el caso, entonces será mejor que te vayas por la puerta grande o lo que hacen algunas personas, que ellos mismos empiezan a hacer su propio sistema de reglas, de valores, que cada persona lo debe tener. Es como el péndulo, que el péndulo oscila de un lugar a otro, pero tiene un eje. Y ese eje se puede decir que es el sistema de valores, que es fijo, pero fijo provisorio. Quizás no fijo de estos que son rigurosos y vamos a decir así, testarudamente se empeñan en estar en un lugar, porque se puede ser flexible y a veces la flexibilidad en relación al sistema en el cual estamos, del cual formamos parte, el que existe, ¿sí? Es lo que tenemos, entonces no deberías estar revelándote de forma que, aunque tengas tus propias convicciones y tus propias cosas que decir, sería mejor callarlas y esto sería lo más prudente. Así que lo que este autor nos está diciendo, Aceto, es que disimular es positivo en cuanto a que estás actuando con prudencia, estás siendo recatado, ¿sí? No estás dando riendas sueltas a las emociones. Si el caso de una discusión o algunos conflictos, personas que quieran contender, tú pudieras más bien, y es la recomendación, quedarte en un estado de pasividad por el momento o responder de manera seca, porque no te pueden enrolar, no deberías permitirlo, no deberías permitir que las emociones de otro y tú pues también revelas la tuya diciendo que bueno, yo también tengo que decir, me voy a defender, que ojo, esto es prácticamente lo primero que sucede y uno se siente provocado y hasta justificado, pero no es lo más sabio. Esto es lo que nos quiere decir este autor. Fíjese lo que dice aquí. La disimulación es la acción de no hacer ver las cosas como son y prácticamente la suspendes o la dejas entre paréntesis hasta un mejor tiempo donde puedas revelar y quizás sea el tiempo más adecuado y termine dándose que tienes la razón o puede que no, pero no en el calor del momento es cuando deberías dilucidar estos asuntos. Sigue diciendo, aquella no estaba en Eneas y de éste tenía lleno el pecho, pero no quería revelar el sentido de sus aflicciones. Sin embargo, recordaba a los compañeros haber sufrido más grandes males y nombrado la rabia
de Escila, el estrépito de los escollos y las piedras de los cíclopes. Se valió de esto para sepultar entre esos monstruos y esas desgracias pasadas todas las malas aventuras que ellos ya no soportaban. Ulises disimulaba el dolor cuando, bajo otra apariencia, le dio nuevas noticias de sí mismo a su Penélope. Ulises puso freno a las lágrimas cuando era tiempo de ocultarlas. Y la comparación con Penélope, que se derretía como la nieve, me da ocasión de mencionar que es lo húmedo y lo seco. Como decía Aristóteles, lo húmedo es lo que no se puede contener por término propio. Aun siendo por otra parte bien delimitable, lo seco es lo que se puede contener fácilmente por términos propios, pero es por otra parte mal delimitable, de lo que puede aprenderse que el disimulo contiene algo seco, porque se contiene en sus propios límites. En su propio límite. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que contenerse. A veces cuando hay una acción de la que te estás sintiendo comprometido a decir algo que muy probablemente sea imprudente, ¿sí? Como reaccionando violentamente o quizás no atribuyéndole una violencia desmedida, pero sí algo que evidentemente te va a perjudicar y que no lo ves venir por el momento porque actúas de una manera desaforada, es decir, con emoción, con un ímpetu de defenderte, es mejor contestar, pero de manera seca. ¿Qué quiere decir esto? Que ofreces un punto de vista, pero sin necesidad de que te involucren, te mantienes al margen. No quieres formar parte de esta situación, ¿sí? No es que estas emociones desmedidas te van a condicionar a ti. Simplemente pones tu punto de vista y te mantienes a un lado porque no quieres que esto te comprometa y porque ves que no estás conforme y bueno, tampoco quieres expresarlo de una manera, digamos, tácita, ¿sí? Sino no de una manera explícita, quiero decir, sino quizás de manera implícita. Es cuando estás demostrando de que estás siendo neutral en esta situación, para que nadie te esté coaccionando, ni tú mismo te estés justificando diciendo que bueno, yo reaccioné así porque estas personas me llevaron a comportarme de cierta manera. Tienes que controlar esas emociones, tenemos que hacerlo. Aquí hay que ser como un poquito estoico, ¿no? Y pensar muy bien y tener en cuenta los hechos, digamos, ser muy racional, no tan emocional. Y esto se aprende, sí, cuando hacemos de esto un acto consciente. Sigue diciendo aquí, aunque siendo por otra parte bien delimitable, lo seco es lo que se puede contener fácilmente por término propio, pero es por otra parte mal delimitable, de lo que puede aprenderse que el disimulo, una vez más, el disimulo contiene algo seco, porque se contiene, me contengo, es decir, no, haciendo un paréntesis, no hago rienda suelta de mis emociones, se contiene en su propio límite. Y así los ojos de Ulises en tiempos de dolor son semejantes a la firmeza del cuerno y el hierro, mientras que los de Penélope estaban húmedos y no tenían límite preciso, conforme a aquellas lágrimas que eran derramadas en el ánimo de Ulises, teniendo las pestañas secas. Y a esto parece que corresponde aquella sentencia de Heráclito que dice, la luz seca está hecha, de la luz seca está hecha el alma más sabia y el alma más buena. Así que simular
Simular es algo que pues estás haciendo y pudiéramos estar cayendo en eso. No pasa nada, no estoy juzgando, simplemente estamos aquí viendo cómo este análisis nos lleva a ciertas conclusiones. Simular es un acto, digamos, negativo en el sentido de que estás tratando de demostrar algo que no eres, que no tienes. Disimular es, aún teniendo tus razones, aún asumiendo que tienes una contradicción con el sistema que te rodea, te lo reservas, ¿sí? Digamos que no eres tan plorífero o bocón, ¿sí? No caemos en eso, como para dar riendas sueltas a nuestras emociones, de lo cual es un acto contraproducente. Es como los kamikazes, ¿recuerdan? Es un acto suicida. No queremos hacer eso. Ahora, ¿qué hacemos con la disimulación? Bueno, no, la disimulación es un acto prudente, un acto de recato positivo, y claro que es como decía este autor que estamos mencionando, como decía Aceto, la disimulación tiende a ser honesta, y responder seco en algunos momentos es la clave para no dejar que te involucren en cosas de los cuales ni necesitas estar allí, porque te va a perjudicar y probablemente ni siquiera estés de acuerdo, que tampoco lo vas a decir abiertamente porque eso te puede perjudicar también, de modo que no se trata de una actitud temerosa, pero tampoco de una actitud temeraria, ¿sí? Sino más bien de prudencia, de decir las cosas en el momento que sea preciso. Ahora, los niños disimulan. Bueno, los niños, ellos tienen también, desde los seres humanos, desde temprana infancia y desde allí en adelante, ocurre esta evolución, entendiéndose como un progreso continuo en cuanto a la relación con nuestros, el otro, una vez más. Y sí, en algunas ocasiones los niños lo hacen, es algo típico. Los juegos simbólicos es precisamente juegos de imitación. Un niño puede jugar que es carpintero, un niño puede jugar que es secretario, un niño puede jugar que es bombero, y todos estos juegos simbólicos representan un haber de aprendizaje interesante. ¿Y por qué hago colación a esto? Porque esto tiene que ver con el acto de emular. Emular es imitar a otra persona y también tiene una característica positiva. Emular es imitar a algo o a alguien, una acción que está haciendo alguien también. Este alguien puede estar cercano, ¿sí? O también puede estar distante. De hecho, nosotros podemos seguir un tutorial, imitar y tener una comida sabrosa, o solucionar un problema doméstico de manera, vamos a decir, siguiendo los pasos con sumo cuidado y atención, emulando, imitando, pudiéramos resolver un problema aún no siendo técnicos ni tener la experiencia. Estamos siguiendo cuidadosamente los pasos de quienes sí la tienen y ya tiene eficacia probada, entonces nosotros seguimos esos pasos. Los niños hacen esto frecuentemente, ¿sí? Se llama juego simbólico, juego por imitación, y tiene que ver con su aprendizaje. Aprender lúdicamente, el aprendizaje lúdico es súper interesante. No es que, ay, están jugando, no están aprendiendo nada. Sí lo están haciendo. Y créame que cuando uno está descontento, que no está contento, estás dentro de una institución y tendrías que estar allí por un tiempo, sería mejor que como adulto, vamos a suponer que tú tienes estrategias lúdicas para el aprendizaje y otro de lejos que es una persona netamente conductista, un docente tradicional, y lo ve y dice, ay, pero ustedes los que están es jugando, no están aprendiendo nada. Bueno, tú tendrías que persuadir a esta persona o sencillamente no hacer nada, reprimir todo lo que le quieres decir con el fin de preservar la paz. Es decir, dejas pasar esto porque estás pensando en un bien mayor y tampoco quieres tener una discusión
innecesaria, no quieres pasar por eso, así que es mejor callar, ¿sí? El que calla otorga. Es un pecado de omisión porque estás callado. No necesariamente, quizás sea el momento de callar. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Lo que hay que saber discernir cómo. Y este autor, que recomiendo que lean este libro, no estoy diciendo esto como categóricamente lo que tendrían que hacer. Yo no estoy aquí para eso. Simplemente es una recomendación y es un análisis que yo hago y todos podemos hacer introspectivamente, pero desde la lectura de este libro, La disimulación honesta, libro de 1641, podemos llegar a ciertas conclusiones. Simular es algo negativo. Disimular es algo prudente. Y los juegos simbólicos, en cuanto a los niños por imitación, ellos están de alguna manera simulando, emulando, y esto es algo interesante, pertinente para su aprendizaje, el aprendizaje lúdico. De modo que esto es lo que quería decir y espero que esto haya sido interesante para ustedes. Para mí lo es en sumo grado y espero que, bueno, que ustedes también puedan seguir aquí viendo estos temas, alguna cuestión que no quedó tan precisa o que no quedó tan explícitamente o un poco confusa. Puede haber otros videos que lo siga, digamos, empatando con este tema y viendo algunas frases y cosas o conceptos que pudieran explicarse y entendiéndose mejor en un contexto más abarcador. Pero el contexto más abarcador relativo al tema es leer el libro La disimulación honesta de Tu Cuarto Acepto. ¿Sí? Muy bien, hasta luego, chao, espero vernos pronto, que estén bien.